Desde el inicio del brote del coronavirus COVID-19 en la ciudad de Wuhan, China, instituciones nacionales e internacionales como la Organización Mundial de la Salud tomaron acciones inmediatas con el objetivo de contrarrestar los síntomas físicos que el virus causa en nuestros cuerpos. Hoy en día, el COVID-19, declarado como pandemia, no solo genera un impacto en nuestra salud física, sino que también afecta de diversas formas y enormemente a nivel psicológico, económico y social. Actualmente se estima que en tan solo 7 meses, más de 116,000 dominicanos y dominicanas de distintas edades se han visto afectados por este virus. Este elevado y apresurado contagio obligó a nuestras autoridades a suspender temporalmente la actividad de diversos sectores laborales, como lo es en nuestro caso con el sistema educativo. Una de las medidas más importantes llevadas a cabo en los primeros meses de este brote es el confinamiento, o como muchas personas conocemos, toque de queda. El cierre de las escuelas se volvió obligatorio, las reuniones en espacios públicos estaban prohibidas. Estar fuera de nuestros hogares, fuera del tiempo establecido, podía traernos consecuencias emocionales y hasta legales. Según estudios llevados a cabo en pandemias anteriores, como la del síndrome respiratorio agudo grave, SARS, el ébola y la H1N1, el cierre de las escuelas lograba la reducción de un 2 a un 4% de las muertes. Algunos de los factores que modulan el estrés y la ansiedad que vivimos producto del COVID y del confinamiento son la duración de la cuarentena, el miedo a la infección, la frustración y el aburrimiento y la desconfianza que tenemos en nuestro sistema sanitario, además de el no contar con la información adecuada. Es probable que muchos de nosotros hayamos experimentado miedo, preocupación, estrés, ansiedad. Emociones y reacciones que de una manera u otra terminan afectando nuestra calidad de vida. Estas secuelas no solo son excluyentes para el bienestar emocional y conductual de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo de esto es lo encontrado en diversas investigaciones en las que han comparado poblaciones infantojuveniles bajo medidas de confinamiento versus poblaciones infantojuveniles que no se encuentran encerradas en sus casas. Se demostró que aquellos y aquellas que sí tenían que permanecer en sus casas encerrados presentaban más sintomatología asociada a lo que llamamos estrés postraumático. Del mismo modo, estos niños y niñas y adolescentes reportaban elevados niveles de estrés agudo, dificultades para adaptarse y procesos complejos de duelo. Entendiendo todo esto, es casi una obligación para todos y todas nosotros hacernos conscientes de los efectos que la cuarentena ha dejado y en la salud mental de nuestros chicos y chicas, así como la importancia de que los gobiernos, las organizaciones gubernamentales, las comunidades, las escuelas y los padres y madres tomemos una participación activa para reducir lo más posible los efectos de esta situación. Según diversos autores y autoras, debemos de prestar aún más atención a aquellos niños, niñas y adolescentes que están cuidadores por haberse infectado del virus, así como de aquellos que se han separado de sus cuidadores y cuidadoras porque estos han fallecido, ya que son algunos de los que mayor vulnerabilidad pueden tener frente a problemas psicológicos. Lo primero que debemos poder hacer para ayudarlos y prevenir estas secuelas tengan un mayor impacto en su desempeño académico es ser capaces de identificar cuáles son los principales problemas de salud mental infantojuvenil, diferenciando las reacciones normales de las reacciones patológicas. Esto nos será de gran utilidad, puesto que permitirá identificar cuáles casos de nuestro alumnado pueden estar requiriendo de intervención psicológica especializada y continua. Del mismo modo, más que hablar de instrumentos utilizados en el área de la salud mental para detectar posibles psicopatologías, es muy importante que al momento de identificar un alumno o alumna con posibles dificultades emocionales y conductuales, nos preguntemos lo siguiente: ¿mi alumno o alumna ha cambiado su forma de actuar o pensar desde hace un tiempo hacia acá? ¿Qué tan funcional se encuentra siendo mi estudiante frente a las tareas asignadas? Estos son algunos de los indicadores que nos permiten identificar cuándo los síntomas psicológicos de nuestros chicos y chicas se encuentran sobrepasando los parámetros de lo esperado para su edad. Un buen ejemplo de esto es el siguiente caso hipotético. María es una niña de 11 años de edad. Antes de la llegada del COVID, disfrutaba mucho sus clases de matemáticas y mantenía relaciones sociales estables con sus compañeras. Con el inicio de la cuarentena y el nuevo año escolar, María tiene dificultades para prestar atención en clase, se comporta de manera agitada y por ende su desempeño en las clases se ve disminuido de gran manera.
Este es un ejemplo perfecto que nos permite valorar el cambio que ha habido a lo largo del tiempo y en la funcionalidad de María con sus clases. No obstante, muchos de nosotros podemos preguntarnos, si algunos chicos o chicas pueden adaptarse a esta modalidad y no presentan ningún síntoma, ¿por qué casos como el de María presentan estos cambios? Esta es una pregunta sumamente interesante de responder, y para conocer la respuesta, es imprescindible reconocer que como seres humanos somos entes biopsicosociales. Repito, biopsicosociales. ¿Y qué quiere decir esto? No es más que entender que aspectos del ser humano como la conducta tienen explicaciones tanto biológicas como psicológicas y sociales. Es decir, el desarrollo de nuestras capacidades y dificultades no solo dependerá de la carga genética que tengamos, como lo es el aspecto biológico, sino que dependerá también de los componentes de nuestra personalidad, como los aspectos psicológicos, y el entorno en el que nos desarrollemos, como es lo social. Habiendo entendido esto, es importante destacar que el COVID-19 y las medidas de confinamiento altera rápidamente el contexto en el que viven los niños, niñas y adolescentes. El cierre de las escuelas, la restricción del desplazamiento, la interrupción de las rutinas, la pérdida del apoyo social, todo esto aumenta la vulnerabilidad que presenta un niño o niña frente a factores como la violencia y el malestar. Otros de los riesgos a los que los podemos encontrar expuestos a nuestros chicos y chicas es que se encuentran bajo medidas de confinamiento los siguientes: supervisión disminuida y trato negligente a niños, niñas y adolescentes, aumento del abuso infantil y la violencia doméstica o interpersonal, envenenamiento y otros peligros y riesgos de lesión, aumento del estrés psicosocial de los cuidadores y los miembros de la comunidad, mayores obstáculos para denunciar incidentes, acceso limitado o inexistente a los servicios de protección de la niñez y adolescencia, aumento del riesgo de la explotación sexual de los niños y niñas, incluido el sexo como moneda de cambio, la explotación infantil con fines comerciales, el matrimonio precoz, forzado e infantil, menos ingresos familiares o dependencia externa para transportar bienes y servicios a la comunidad. Las responsabilidades del hogar recaen por razón de género en las niñas, por ejemplo, cuidar de los miembros de la familia o realizar tareas domésticas. Acceso limitado o inexistente a los servicios de protección de la niñez y adolescencia contra la violencia de género. Angustia de los niños y niñas causado por el miedo a la enfermedad o la muerte, o la enfermedad o separación de un ser querido. Deterioro o agravación de los problemas preexistentes de la salud mental. Mayores niveles de estrés a causa del aislamiento en unidades de tratamiento o la cuarentena en el hogar. Las medidas de cuarentena pueden alimentar el miedo y el pánico en las comunidades, sobre todo en el caso de los niños y niñas, al no comprender lo que está sucediendo. Acceso limitado o inexistente a los servicios de salud mental y apoyo psicosocial. Reducción o ausencia de los ingresos familiares. El cierre de las escuelas puede crear la expectativa de que niños y niñas trabajen, así como facilitar que esto suceda. Por ende, un mayor número de niños y niñas en trabajos peligrosos o explotación laboral. Separación familiar. Pérdida del padre, madre o cuidador por enfermedad. Niños y niñas se convierten en las cabezas de familia o acaban no acompañados. Las personas o grupos infectados o bajo posible contagio sufren estigmatización social. Aumento del riesgo entre niños y niñas que viven o trabajan en la calle y de los que ya se encuentran en situación de riesgo, así como la disminución del apoyo disponible. Las personas o grupos de bajo posible contagio sufren discriminación social y racial. Impacto desproporcionado en los grupos más desfavorecidos y marginados. Aumento del riesgo de los niños y niñas en el contacto con el sistema judicial, particularmente aquellos que se encuentran detenidos, y disminución del apoyo a estos. Analizando todo esto, la formación de los docentes y el personal escolar sobre los síntomas que indican estrés psicosocial en niños, niñas y adolescentes permite la protección del desarrollo y la educación de nuestros chicos. Una manera fácil para entender cómo los síntomas psicológicos de nuestros niños, niñas y adolescentes pueden interferir en sus procesos de aprendizaje es retomando lo estudiado y demostrado por la neurociencia.
vamos a conocer 3 áreas del cerebro que son sumamente importantes: la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala. No las de la boca, sino las del cerebro. La corteza prefrontal es la que tenemos justo enfrente nuestro y es la encargada de funciones como la atención, concentración, el control de los impulsos, la resolución de problemas y el razonamiento lógico. El hipocampo no es más que el encargado de almacenar y procesar la información, es decir, lo que conocemos como memoria. La amígdala, que vuelvo y repito, no es la que se encuentra en la boca, sino que son 2 áreas de tamaño de una almendra que están encargadas de regular y bloquear el funcionamiento de nuestro cerebro según nuestro estado emocional. ¿Cómo digerimos esto? Veamos este ejemplo. Juan, de 15 años, se encuentra estudiando para el examen de Ciencias Sociales. El día del examen, al sentarse en el aula, siente mucha ansiedad. Esto hace que su amígdala se excite. Por lo tanto, bloquea el funcionamiento de la corteza prefrontal, impidiéndole concentrarse y pensar lógicamente. A su vez, este bloqueo impide que se pueda acceder a la información guardada en su memoria, es decir, el hipocampo. Al entregar el examen y sentirse más relajado, como su amígdala, recuerda todas las respuestas que pudo haber puesto correctamente en el examen. Entendiendo cómo el funcionamiento de nuestro cerebro y nuestras emociones pueden influir en nuestro desempeño académico, sumado a recordar la situación estresante que se encuentran viviendo nuestros niños, niñas y adolescentes, cabe preguntarnos: ¿qué puedo hacer como docente para evitar que situaciones emocionales interfieran en el aprendizaje de mis estudiantes? Como dije anteriormente, lo primero es saber identificar lo que estamos buscando. Diversos estudios han demostrado que algunos de los cambios emocionales y conductuales que nuestros niños, niñas y adolescentes presentan luego del brote del COVID-19 y el confinamiento son dificultad para concentrarse, aburrimiento, irritabilidad, fatiga, nerviosismo, sentimientos de soledad, alteraciones en el sueño y la alimentación, agresividad, ansiedad, entre otros. Además del COVID y el confinamiento, es importante recordar que el funcionamiento del sistema familiar influye directamente en el desarrollo socioemocional y conductual de niños, niñas y adolescentes. Otro ejemplo claro que podemos ver es el siguiente. Claudia y José son hermanos del mismo padre y la misma madre. Con el encierro de las escuelas, se han visto obligados a mantenerse encerrados en casa y pasar más tiempo con papá y mamá. Estando en casa, se dan cuenta de que la forma de resolver los problemas que tienen papá y mamá se encuentra basada en gritos, insultos y agresiones, por lo que asumen que para resolver sus propios problemas deben de usar las mismas estrategias. Otro ejemplo claro es el siguiente. La madre de Carlos acude a consulta en el Centro Integral de Desarrollo Infantil, expresando que su hijo es sumamente impulsivo y poco comunicativo. Al explorar cómo funciona el sistema familiar, el psicólogo o psicóloga identifica que la madre también tiene conductas impulsivas y dificultades para comunicarse de manera adecuada con los distintos miembros de su familia. Esto nos deja claro que en la mayoría de los casos, el estado emocional y el comportamiento que tengan nuestros niños, niñas y adolescentes en su hogar dependerá del reflejo propio del estado y conductas que manifiesten papá, mamá u otras figuras de autoridad en el hogar. Del mismo modo, sucede con la ansiedad. Padres y madres ansiosos, igual a hijos e hijas ansiosos. Como se ha mencionado anteriormente, es de suma importancia valorar si estas reacciones están interfiriendo en el funcionamiento de nuestros chicos y chicas a nivel social, académico, familiar, entre otros. Además de valorar si sus reacciones conductuales se ven en distintos entornos en los que se desenvuelven, y no solo en el hogar, en el caso de los adolescentes, es muy importante destacar que la clausura de las escuelas implica la pérdida de un factor protector de suma importancia en esta etapa evolutiva, y es la pérdida del contacto social con sus pares, o mejor dicho, sus amistades.
La adolescencia no es solo una etapa en la que la personalidad se continúa formando, sino que es la etapa en la que los chicos y chicas suelen tener deseos de sentirse parte de algo, así como sentirse identificados. Es lo que en psicología llamamos el proceso de diferenciación. En este proceso, y en algunos casos, él o la adolescente se distanciarán de sus padres con el fin de sentir que pueden ir teniendo su propio espacio, creado por ellos mismos, en el que funcionará con sus propias reglas y con sus propias amistades seleccionadas. Es importante ser conscientes de esto, ya que muchos padres y madres consideran que su hijo o hija, al crecer, se va volviendo rebelde y poco comunicativo, y se olvidan de que nuestros adolescentes solo se encuentran buscando y desarrollando un espacio en el que se sientan identificados e identificadas y en el que puedan tener la sensación de control que les otorgan las propias normas sociales de sus amistades. Esta etapa idónea es en la que el diálogo con nuestros hijos y o alumnos puede ir siendo cada vez más flexible, dándoles así el espacio de ser escuchados y tomados en cuenta. Asimismo, recordando que en muchos hogares las dinámicas familiares suelen ser disfuncionales, es probable que esta rebeldía sea percibida con mayor frecuencia e intensidad, por lo que lo recomendado desde los profesionales de la salud mental es evitar la mayor cantidad de enfrentamientos posibles, con el fin de mantener la estructura en el hogar en un espacio seguro y tranquilo. Como consecuencia de lo visto anteriormente, la pandemia del COVID-19, las principales respuestas psicológicas que podemos evidenciar de manera global son el aumento del estrés y la ansiedad. El miedo es una de las emociones básicas del ser humano, por lo que es normal tener esta emoción en diferentes momentos de nuestra vida. Lo mismo sucede con la ansiedad, ya que nos prepara para lo que podría o no ser peligroso para nosotros. La diferencia entre estas es que el miedo es una emoción que responde a un estímulo objetivo, como por ejemplo a los tiburones o a las arañas. Por el contrario, la ansiedad es la sensación de miedo generada por la anticipación de estímulos inespecíficos o imaginados. Algunos de los síntomas de la ansiedad pueden ser preocupación excesiva, dificultades para controlar la preocupación, inquietud, sensación de tener los nervios de punta, fatiga, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño. Además de estos síntomas, algunos de los trastornos de ansiedad más comunes en niños, niñas y adolescentes son trastornos fóbicos, refiriéndose al miedo desproporcionado e incontrolable frente a un estímulo, trastorno de ansiedad por separación, refiriéndose al miedo y malestar que experimenta el niño o la niña cuando se separa de sus cuidadores primarios, trastorno de pánico, caracterizado por una aparición de un miedo intenso que suele durar unos 10 minutos y se acompaña de síntomas somáticos como palpitaciones, tensión muscular, sudoración, además de pensamientos angustiantes. Y el trastorno obsesivo-compulsivo, caracterizado por la presencia de obsesiones que dan lugar a conductas compulsivas, es decir, repetitivas, con el fin de contrarrestar el miedo. Algunos de los elementos que pueden ayudar a nuestros chicos y chicas son las técnicas de relajación y respiración. Estas pueden ser aplicadas al iniciar cada periodo de clase con el fin de disminuir la ansiedad y mejorar el rendimiento académico. Por otro lado, el estrés hace referencia a un desajuste psicológico vinculado a experiencias traumáticas o a estresores como el COVID-19 y el confinamiento. Algunos de estos síntomas de estrés en niños, niñas y adolescentes son conductas de inhibición, aislamiento, retirada del afecto, ausencia de respuesta social, irritabilidad, tristeza, entre otros. Es importante destacar que en algunos casos podemos ver la presencia de un cuadro sintomático complejo
que afecta el desarrollo biológico, sensoriomotor, del lenguaje, la cognición, regulación emocional y de la conducta en los niños y niñas. Asimismo, se ve afectado también el establecimiento de vínculos con otras personas. Otras señales que podrían indicarnos que niños, niñas y adolescentes se encuentran viviendo situaciones de estrés post-trauma son recuerdos angustiosos, recurrentes e involuntarios, sueños angustiosos y recurrentes, reacciones disociativas, malestar psicológico intenso, reacciones fisiológicas ante estímulos que le recuerden el evento estresante o traumático, evitación y esfuerzos para tener recuerdos, pensamientos o sentimientos asociados al estímulo, evitación de actividades, lugares y o personas que le recuerden la experiencia vivida, incapacidad para recordar aspectos importantes del trauma, creencias negativas de sí mismo, estado emocional negativo, disminución del estrés por las actividades que solía disfrutar, creencias negativas de sí mismo, estado emocional negativo, disminución del interés por las actividades que solía disfrutar, retraimiento, irritabilidad y furia. Diversas investigaciones apuntan que a mayor miedo al COVID, mayor estrés post-trauma, por lo que podemos presenciar una posible ola de problemas psicológicos productos del COVID-19 y el confinamiento, que a su vez demandan en nosotros y los profesionales de la salud una mirada especial a la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Habiendo identificado todos estos síntomas y entendiendo sus causas, es importante saber qué servicios locales tengo que puedan ofrecer soporte si identifico que mi alumno o alumna está presentando dificultades psicológicas. Lo primero es que en caso de que la escuela o el distrito tenga algún psicólogo, psicóloga, orientador u orientadora, notificar de inmediato. Es importante usar a los orientadores y psicólogos como soporte, ya que son los encargados de tomar acción de la manera más temprana posible, con el fin de evitar que los síntomas se intensifiquen y persistan en el tiempo. Otro servicio que podemos utilizar es el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, o mejor conocido como CONANI. Este órgano rector es el encargado de garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Además, posee oficinas o teléfonos de contacto en casi todas las regiones del país. Además, se encuentra disponible también el Observatorio de Justicia y Género, que con su línea de vida, llamando al 809-200-1202, ofrece a través de una central telefónica a los ciudadanos y las ciudadanas el registro y atención gratuita y efectiva de las denuncias por hechos violentos, tanto a las mujeres víctimas de agresiones, así como niños y niñas que sufren maltratos y abandonos. El Centro Nacional de Información sobre la Niñez y la Familia, CENINFA, encargado de brindar información en temas como el abandono de niños, niñas y adolescentes menores de edad en conflicto con la ley penal, adopciones, discapacidad, explotación sexual comercial, familia, identidad, maltrato infantil, trabajo infantil, entre otros, es otro de los recursos que podemos utilizar. UNICEF, en República Dominicana, hace referencia al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y colabora con el gobierno dominicano desde el año 1952. UNICEF no es una organización partidista y su cooperación no es discriminatoria. En todo lo que hace, tienen prioridad los niños más desfavorecidos y los países más necesitados. Save the Children, encargada de asegurar que todos los niños y niñas disfruten de los derechos que les corresponde según la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez de la ONU, es también otro de los recursos que podemos utilizar y a los que podemos acceder. Es probable que en cada región se encuentren distintas fundaciones y organizaciones. Sin embargo,
lo más importante en estos casos es poder buscar ayuda. Entre más temprano se intervengan los problemas psicológicos, mejor pronóstico tendrán nuestros niños, niñas y adolescentes. Mientras, como docentes, podemos promover prácticas de cuidado mental en niños y adolescentes como las siguientes. Promover el aprendizaje socioemocional. Al incorporar el aprendizaje socioemocional en las rutinas diarias, usted ofrecerá a los estudiantes una manera de lidiar con sus sentimientos, con aquellos que está teniendo, claro está. Incluso, ejercicios pequeños pueden ayudar en gran medida a que los niños y niñas se sientan seguros y validados. Por ejemplo, al comienzo de cada día, usted puede hacer que sus estudiantes tomen la temperatura de los sentimientos, al etiquetar sus emociones en una tabla de sentimientos. Luego, ellos pueden calificar la intensidad de la emoción en una escala del 1 al 10 y notar en qué parte de su cuerpo están experimentando el sentimiento. Los estudiantes pueden hacer un seguimiento de estos controles de sentimiento con un diario y compartirlos si se sienten cómodos haciéndolo. Practicar la identificación de sus sentimientos y respuestas corporales ayudará a los niños a aprender a afrontar sus sentimientos. También puede normalizar y validar los sentimientos al dedicar un poco de tiempo a lo largo del día a la educación socioemocional directa. La idea es que los estudiantes sepan que está bien sentir exactamente lo que están sintiendo en el momento y darles las herramientas para los días en los que puedan estar experimentando sentimientos incómodos. Fortalecer las relaciones con los estudiantes. El aislamiento puede provocar sentimientos de depresión y ansiedad. Esto se ha vuelto especialmente evidente en los últimos meses. Si bien el distanciamiento social dificulta la construcción de vínculos interpersonales, ayuda a los estudiantes a formar relaciones sólidas en la escuela, como nunca antes ha sido tan importante. El aprendizaje social que ocurre entre compañeros en la escuela puede ser tan importante como el aprendizaje académico. Cuando pueda, priorice las oportunidades para que sus estudiantes se conozcan y formen vínculos. Tener una relación cercana con el maestro también puede ser un factor de protección frente al desarrollo de problemas de salud mental. Es importante que los alumnos sientan que pueden acudir a su maestro si están pasando por un mal momento. Priorizar las actividades prácticas. Muchos niños tienen mucho tiempo libre en casa y en estos momentos todavía están limitados en el tipo de actividades que pueden hacer. Esto, a menudo, hace que los niños y niñas pasen mucho tiempo sin estructura frente a las pantallas, lo que puede tener repercusiones perjudiciales para su salud mental. Los maestros pueden ayudar con esto, estructurando tantas actividades prácticas durante el día como les sean posible. En medio de tanto estrés e incertidumbre, es posible que no pueda prometerle a sus alumnos que todo estará bien. Pero el apoyar activamente su salud mental los ayudará a sentirse seguros y valorados y cuidados durante un tiempo verdaderamente desafiante. Maneje su propia ansiedad. Es completamente comprensible el estar ansioso en este momento, pero la manera en cómo manejamos esa ansiedad tiene un gran impacto en nuestros estudiantes. Para esos momentos en los que se siente ansioso o ansiosa, trate de evitar hablar de sus preocupaciones frente a los niños y niñas. Si se siente abrumado, retírese y tome un descanso. Podría tomar una ducha o salir a otro espacio y respirar profundamente. Una vez retomada la docencia presencial o al mantener contacto con los padres y madres de nuestros estudiantes, es importante abordar el tema de la importancia del juego. El juego, a cualquier edad del niño o niña,
es una actividad de suma importancia para un buen desarrollo. El juego es un medio para explorar y conocer el mundo exterior, pero también permite al niño expresar lo que ocurre en su mundo interior, sus sentimientos, sus ideas, sus deseos y temores, el desarrollo de su inteligencia y su imaginación. Al jugar, el niño desplaza el mundo exterior, sus miedos, angustias, problemas internos, dominándolos mediante la acción. Repetir el juego, situaciones que puedan resultar desbordantes, le permite hacer activamente lo que sucedió o sufrió pasivamente. Cambiar un final que le fue penoso o vivir situaciones que en la vida real le estarían vedadas. No podemos separar el juego del niño de otras actividades encaminadas a aprender. Y esto porque el juego es en sí mismo, como dije anteriormente, una forma de explorar y comprender el mundo que le rodea. Cuando se juega, se está viviendo una experiencia fundamental para su desarrollo y por lo tanto debe de ser respetado. El placer que el niño experimenta al jugar es el motor del juego. Aunque en ocasiones necesite objetos para jugar, tampoco precisa demasiados juguetes. El exceso de estos puede hacerle sentir abrumado y como consecuencia inhibirse de jugar. Tampoco necesita de grandes espacios para jugar, pero sí de un espacio propio destinado al juego que sea seguro y donde pueda sentirse abierto a jugar, donde sus objetos de valor no corran peligro. El juego simbólico, por ejemplo, permite aprender a manejar la agresividad, la angustia, el miedo y el amor, además de desarrollar la espontaneidad, la creatividad y la imaginación. Además, mediante el juego con sus iguales, podrá desarrollar y mejorar habilidades sociales, comprender el establecimiento de normas, aprenderá a reconocer los límites. Sabiendo esto, vale la pena permitir descansos de varios minutos entre una clase y otra, así como reconocer que el recreo es el espacio de esparcimiento idóneo para el niño poner en práctica sus habilidades motoras, sociales, emocionales, cognitivas, de lenguaje y adaptativas. Cuidarse a sí mismo y a los demás. Anime a los niños a pensar en su salud mental, lo que incluye comer de manera saludable, hacer ejercicio, hacer cosas que disfruten y pasar tiempo con los demás. Además, practique ser amable consigo mismo y con los demás. Recuerde que nos tomó tiempo adaptarnos al encierro y nos llevará tiempo adaptarnos al regreso. Sea amable consigo mismo. A lo largo de este tiempo, hemos podido entender distintos conceptos, entre ellos, los cambios de comportamiento que han presentado niños, niñas y adolescentes como producto del COVID-19 y las medidas de confinamiento. Hemos identificado síntomas de ansiedad y de estrés, también con niños, niñas y adolescentes. Hemos visto cuáles han sido estos servicios locales a los que podríamos dirigirnos en caso de que identifiquemos que algunos de nuestros alumnos o estudiantes requieran de atención psicológica personalizada. Valoramos algunas recomendaciones para cuidar no solo de la salud mental de nuestros estudiantes, sino que también de nuestra propia salud mental. E identificamos de manera teórica cuál es la relevancia y la importancia del juego, el recreo y el esparcimiento. Luego, estudiamos unos cuantos casos, respondimos unas preguntas de selección múltiple y valoramos de qué manera podríamos facilitar el regreso a las clases cuando toque regresar de manera presencial y cómo colaborar en conjunto con la familia para que el proceso sea lo más ameno posible. Recuerde,
Si el niño, niña o adolescente presenta bienestar mental o salud mental, es muy probable que su aprendizaje sea satisfactorio. Gracias. Ahora bien, pongamos en práctica algunos de los temas aprendidos anteriormente. ¿Qué les parece si hacemos un conjunto de unas sesiones de relajación que podemos usar con nuestros estudiantes? Comencemos. Un ejercicio de relajación les ayudará a reducir el estrés. Puede hacernos sentir menos deprimidos, ansiosos y afectar de manera positiva en nuestra salud. La respiración profunda es una forma en la que uno puede controlar las reacciones del cuerpo producto de las alteraciones emocionales. ¿Qué cosas sentimos en nuestro cuerpo cuando estamos bajo estrés? Se aceleran los latidos del corazón, los músculos se tensan, la respiración se acelera. Cuando respiramos de manera tranquila y profunda, le estamos enviando un mensaje a nuestro cuerpo de que estamos tranquilos y poco a poco pueden disminuir los latidos del corazón, la respiración y la tensión muscular hasta sentirnos tranquilos y tranquilas. Pongamos en práctica lo siguiente. Si no se sienten cómodos o cómodas, simplemente cierren los ojos y escuchen. Ponte en una posición cómoda, con los pies planos en el piso, sin cruzar los brazos o las piernas. Cierra los ojos y cuando respires, trata de llenar el abdomen y no solamente el pecho. Si te pones una mano en el abdomen y sube cuando inhalas, significa que lo estás haciendo bien. Respira profundo y lento. Solamente concéntrate en tu respiración. Más nada. Inhala lento y exhala. Inhala lento y exhala. Asume una actitud pasiva. No te preocupes de que también lo estés haciendo. Cuando te vengan otros pensamientos a la mente, simplemente reconócelos y regresa a tu respiración. Inhala lento y exhala. Continúa respirando de forma natural. Ahora imagina lo siguiente. Estás caminando en una playa preciosa. Se ve casi desierta y se expande hacia el horizonte. No tienes nada en tus pies y puedes sentir la arena tibia mientras caminas por la orilla de la playa, junto a las olas. Puedes escuchar el sonido de las olas que vienen y que van, que vienen y que van. El sonido de las olas es hipnótico y rítmico, relajándote cada vez más y más. Desde la orilla, puedes ver el azul turquesa del agua del mar y la arena casi blanca. En este momento, imagina que te encuentras mirando las olas que vienen y que van, que vienen y que van. Fíjate en la superficie del mar hasta el horizonte y sigue el horizonte fijándote en cómo se va curveando y se junta con el cielo. A lo lejos, puedes ver un velero que se mueve lentamente por el horizonte. Todo lo que ves te ayuda a soltar y a relajarte más. Mientras continúas caminando por la arena, puedes oler el aire fresco y salado del mar. Respira profundo, inhala, exhala.
Inhala. Exhala. Cada vez te sientes más y más relajado y refrescado. En el cielo, puedes ver 2 gaviotas que vuelan con gracia en el viento. Imagina cómo te sentirías si tuvieras la libertad de volar. Te encuentras entrando en un estado profundo de relajación mientras continúas caminando por la playa. Siente la brisa fresca del mar rozando tu cara, rozando tu pelo. Siente el calor del sol en tu cuello y hombros. La sensación de calor te relaja más y más, y estás comenzando a sentirte completamente tranquilo, tranquila, en esta playa tan preciosa. En un momento, más al frente, ves una silla de playa debajo de una palma. Despacio, te acercas a la silla y al llegar a ella, te sientas y te recuestas. Acostado en esta posición, te relajas más y más, entrando en un estado más profundo de tranquilidad y relajación. Imagina que cierras los ojos y escucha el sonido de las olas yendo y viniendo. El sonido rítmico de las olas te lleva a un estado más y más profundo de relajación, de paz y de tranquilidad. Respira profundo 3 veces más. Ahora, en un momento, puedes empezar a regresar. Presta atención mientras cuento del 1 al 5. Cuando llegue al 5, puedes abrir los ojos y sentirte despierto, despierta, alerta, alerta, refrescado, refrescada. 1. Gradualmente comienzas a regresar a un estado de alerta. 2. Estás más y más despierto o despierta. 3. Comienza a mover un poco las manos y las piernas mientras te despiertas. 4. Ya estás casi completamente alerta. 5. Abre los ojos y estás en un estado de alerta, refrescado, refrescada. Muy bien. Ahora, identifica cómo te sientes. ¿Qué sensaciones sientes en tu cuerpo? ¿Cuál de los estímulos imaginados te brindó más tranquilidad y bienestar? No te preocupes si la primera vez no logras entrar en el estado de relajación esperado. En ocasiones, y dependiendo de cada quien, estos ejercicios pueden tomar un poco más de tiempo. Con nuestros estudiantes, podemos hacer ejercicios como este, o un poco más sencillos y cortos. En mi experiencia como profesional, una vez un individuo logra hacerse consciente de sus estados de tensión y relajación, así como sus emociones, este se encuentra dando el primer paso a la regulación emocional. Ponerle nombre a nuestras emociones, más que responder bien o mal a la pregunta ¿cómo estás?, puede ayudarnos a identificar de qué manera reaccionamos a nuestro entorno y nuestros pensamientos. Ahora bien, desarrollemos el siguiente estudio de caso. Virginia es una niña de 9 años de edad.
que se encuentra desafiante en los momentos en que le corresponde trabajar con la lectura. No le gusta agarrar el lápiz, abrir los libros y reacciona insultando y maltratando sus útiles escolares. Como consecuencia de esto, sus padres han decidido retirarle todos sus juguetes, así como impedir que salga de su habitación. Al llegar a consulta y explorando la historia clínica y llevando a cabo evaluaciones psicológicas, identificamos, en primer grado de primaria, los compañeros de Virginia se burlaban de ella porque le tomaba más tiempo que a los demás hacer las letras y escribir su nombre, así como leerlas. Esto generó en Virginia un rechazo frente a la lectoescritura y por ende siente mucha ansiedad cuando tiene un lápiz y letras enfrente. Esto no significa que Virginia está destinada a tener dificultades con la lectura y con la escritura. Sin embargo, nos permite entender que el comportamiento de Virginia de desafiar y negarse a trabajar no es simplemente por hacer lo que le dé la gana o por llamar la atención. Si hay algo a lo que los docentes debemos de prestarle atención, es que estas conductas solo se ven cuando Virginia se le pide que lea o escriba, lo que nos indica que Virginia responde con su conducta frente a la ansiedad que siente al estar en contacto con la lectura o la escritura. No se preocupen, no se trata de justificar sus conductas, sino de entender de dónde provienen para que juntos, con orientación y psicología, desarrollemos estrategias necesarias para que Virginia pueda leer y escribir igual que sus compañeros y compañeras. Una buena evaluación psicopedagógica podría indicarnos si estos problemas se corresponden con una situación socioemocional, como en este caso, o por algún trastorno de aprendizaje, lo que conllevaría a otro tipo de intervención. Como docentes, somos los encargados no solo de cubrir el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino que de garantizar que el desarrollo que presentan estos se encuentre lo menos interrumpido posible. Después del hogar, el segundo entorno encargado del bienestar emocional de nuestros chicos y chicas debe de ser la escuela. Implementar estrategias de aprendizaje socioemocional les brindará a los individuos mayores herramientas para enfrentar situaciones, así como mejores estrategias de afrontamiento para hacer frente a situaciones como la pandemia del COVID-19. Ahora, intentemos contestar algunas preguntas de selección múltiple. No se preocupen, esto no tiene ninguna calificación. Pregunta número 1. ¿Qué nos prepara para una situación posiblemente peligrosa? A. El estrés. B. La ansiedad. C. La respiración profunda. D. Ninguna de las anteriores. Si has seleccionado la opción B, la ansiedad, estás en lo correcto. Recuerda que el estrés se corresponde con la respuesta fisiológica ante situaciones traumáticas o posiblemente traumáticas, mientras que la ansiedad suele hacernos anticipar lo que no sabemos que ocurrirá. Por ejemplo, sentir ansiedad puede llevarnos a pensar que cada vez que me exponga a un lugar nuevo, quedaré como un tonto y por ende evitaré situaciones nuevas para mí. Probemos con otra pregunta. ¿Qué factores pueden influir en que nuestros niños, niñas y adolescentes desarrollen problemas psicológicos? A. Nuestra carga genética. B. Nuestra forma de pensar y de hacer frente a los problemas. C. Un entorno estresante. D.
todas las anteriores. Si seleccionaste la opción D, todas las anteriores, estás en lo correcto. Recordemos que como seres humanos somos seres biopsicosociales, por lo que nuestra carga genética, nuestra forma de pensar y de hacer frente a los problemas y un entorno estresante son factores que pueden llevarnos a presentar síntomas de estrés y ansiedad. Muy bien, parece que estamos preparados y preparadas para prestarle una mayor atención a la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, así como a sus familias. Claro está, entendiendo nuestras capacidades ilimitantes como docentes. No se trata de que nos encarguemos de ser los únicos responsables de la salud mental de nuestros chicos y chicas, sino que de poder identificar de manera integral posibles factores que se encuentran limitando el desempeño de nuestros estudiantes en el aula. Utilicemos nuestros recursos, orientadores, psicólogos, psicólogas, servicios locales y nuestro sistema sanitario. Hoy en día, el bienestar es entendido como el estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. Ahora, es momento de recordar que en algún momento nuestros niños, niñas y adolescentes volverán a asistir a las escuelas de manera presencial. Este regreso nos obligará a mantener algunos hábitos de cuidado y dejar otros, a reorganizar nuestras actividades y prioridades en nuestro diario vivir. Y en algunos de los casos, el regresar presencialmente a nuestras actividades puede traer consigo dificultades de adaptación, socialización, alta irritabilidad y mucha preocupación. Aunque no sepamos cuándo nos tocará estar de nuevo con nuestros chicos y chicas en las aulas, prepararnos facilitará el proceso de reintegración, por lo que a su vez permitirá proteger el proceso académico que lleva cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes, independientemente del grado en el que se encuentren. Algunos elementos que podemos tomar en cuenta para apoyar a los niños a que regresen a la escuela después del encierro son los siguientes. Tomar en cuenta la incertidumbre. Este es un momento muy incierto y aunque sería genial si pudiéramos hacer desaparecer el COVID-19, no podemos, o al menos todavía no. Los niños, niñas y adolescentes, como nosotros, los adultos, deben aprender a tolerar las incertidumbres. Esta habilidad puede ayudarnos a controlar la ansiedad, que ya sabemos que interfiere en el aprendizaje. Tomar en cuenta también la normalización. Es normal sentirse ansioso o ansiosa por los cambios. El cambio en sí hace que la mayoría de las personas se sientan un poco extrañas y preocupadas. Sin embargo, algunas personas encuentran esto más difícil que otras. Tomar en cuenta las diferentes experiencias vividas. Es importante recordar que cada niño o niña ha tenido experiencias muy diferentes durante el encierro. Algunos chicos que experimentaron ansiedad con mucha frecuencia pueden haber encontrado una pausa para ir a la escuela, una pausa de los desencadenantes de su ansiedad. Para ellos, volver a la escuela les va a provocar un incremento en su ansiedad. Hay otros niños que se los han pasado muy bien en familia y no quieren volver al colegio. Y, por supuesto, hay muchos niños y niñas que han estado en situaciones familiares de muchas discusiones y posiblemente violencia y negligencia que encontrarán un refugio en el regreso a la escuela. Viendo esto, es importante recordar que no podemos asumir
que sabemos lo que sienten los niños, niñas y adolescentes. Modelar la calma es otro aspecto que debemos de tomar en cuenta. Es posible que se pregunte si es apropiado o no enviar su hijo o su hija de regreso a la escuela. Es posible que tenga buenas razones para querer que los niños, niñas y adolescentes se queden en casa por más tiempo. De cualquier manera, solo sea consciente de cómo modela su propia ansiedad cuando habla con los chicos y chicas sobre el regreso a la escuela. En caso de encontrarte con altos niveles de ansiedad, habla con ellos sobre el regreso a clases cuando te sientas más calmado o calmada. También es muy importante el escuchar y el validar. Escuche a los niños, niñas y adolescentes. Escuche cuáles son sus preocupaciones. Reconozca sus sentimientos y hágales saber que sabe que es muy difícil para ellos. También reconozca que no tenemos todas las respuestas. Está bien no tener las respuestas. De hecho, es mejor no fingir que lo sabemos. No lo sabemos. Es posible que regresemos a la escuela, luego nos encierren y luego volvamos a regresar. Esto podría durar un tiempo del cual no tenemos ni idea. Limite las noticias y aborde la información errónea. Si les preocupa enfermarse o que otras personas se infecten con el COVID-19, acuerden investigar juntos o juntas algunos hechos. Por ejemplo, pueden mirar juntos los hechos en las noticias, pero limitar la cantidad de información y abordar cualquier información errónea que tenga el chico o la chica. Es posible que desee ver lo que sucedió en enfermedades anteriores en el pasado, como el H1N1, el SARS o la ébola, y valorar de qué manera superamos estas enfermedades como país. Limite la tranquilidad. Sí, limítela. Hacer preguntas es útil, pero dar una tranquilidad excesiva no siempre lo es. Es muy tentador darle mucha tranquilidad a su hijo, ya que puede aliviar la ansiedad a corto plazo, pero a largo plazo la mantiene funcionando. En su lugar, escúchelos y pregúnteles qué piensan y qué creen que les puede ayudar a sentirse mejor. Concéntrese en las posibles estrategias. Ayude a los niños, niñas y adolescentes a concentrarse en las posibles estrategias. Pregúnteles, ¿cómo se adaptaron al encierro? ¿Qué les ayudó? ¿Qué podría ayudarles ahora a adaptarse a volver a la escuela? Pueden haber algunas cosas que se pueden hacer de inmediato para resolver los problemas planteados. Por ejemplo, me preocupa que mis amigos no quieran hablar conmigo en la escuela. Si esto ocurre, acuerde un experimento para probar esto de antemano, como intentar comunicarse con un amigo para hablar o reunirse antes de que comience la escuela. Aplace las preocupaciones. También se puede animar a los niños, niñas y adolescentes a hacer una lista de preocupaciones y a tener un tiempo acordado para preocuparse por algo de su lista. Por ejemplo, a las 4 de la tarde tendremos 30 minutos para usar el tiempo de preocuparse. Esto puede ayudar a contener las preocupaciones y a menudo la preocupación se siente menos angustiosa en este periodo de tiempo. Los padres se encuentran preparando también a los niños para el regreso, las rutinas, el reencuentro con los amigos, etc. Antes de regresar a la escuela, intenta preparar a los niños, niñas y adolescentes haciéndolos volver a su rutina diaria. Tendrán que despertarse a la cama a una hora razonable, levantarse temprano y aprender a tomar el camino de nuevo a la escuela. Podrían hacerse algunas visitas de exposición a la escuela aproximadamente unas semanas antes.
Si aún no están haciéndolo, ayude a sus hijos, hijas, estudiantes, a volver a conectarse con amigos para que la transición sea más fácil. Pueden reunirse con un amigo en un parque o, de ser posible, por videollamada. Retome el contacto antes de que las escuelas vuelvan a abrir para los maestros y las familias. Puede ser de gran utilidad para los maestros y los padres y las madres tener más contacto antes de regresar a la escuela. Anime a los niños y niñas a compartir sus trabajos con la escuela y así los maestros podrán organizar llamadas telefónicas con las familias si les es posible, especialmente cuando se conocen las ansiedades. Algunas escuelas tienen orientadores y psicólogos para ayudarlos a manejar la ansiedad en los grupos o en los grupos en transición para los niños ansiosos o los padres antes de regresar a la escuela. Prepare a los niños para los cambios. Podría ser de gran utilidad también para los padres y maestros preparar a los niños antes de que comiencen las clases a través de boletines informativos y que la escuela se sienta diferente. Las clases pueden ser más pequeñas, pueden tener que lavarse más las manos, pueden tener menos contacto cercano con sus amigos en la escuela y quedarse con menos grupos de amigos. Todo esto es para ayudar a mantenerlos a salvo. Después de regresar a la escuela, haga que las nuevas rutinas sean divertidas, cuando sea posible. En la escuela, sea claro acerca de las nuevas rutinas para que los niños tengan cierto sentido de control. Ayude a que las rutinas sean divertidas, como por ejemplo, cantando canciones para lavarse las manos. Escuchándose unos a otros puede ser también de gran utilidad. Los maestros deben de escuchar a los niños y no asumir cómo se sienten o lo que han pasado. Ayude a los niños a escucharse entre ellos también para que puedan procesar los grandes cambios. Es importante no ignorar los cambios que se han producido. Como se mencionó anteriormente, fomente una mentalidad de crecimiento. Ayude a los niños a reconocer que desarrollar la tolerancia a la incertidumbre puede ayudarlos a controlar su ansiedad y desarrollar su mentalidad de crecimiento. Es como desarrollar los músculos de la mente. Limite la tranquilidad, ya que esto puede mantener la ansiedad. En su lugar, anime a los niños, niñas y adolescentes a hacer preguntas y apoye las habilidades en la resolución de problemas para que puedan considerar sus propias soluciones. Con los más pequeñitos, pueden probar lo que llamamos la caja de preocupaciones o el tipo de preocupaciones. Tengan un cuadro de preocupaciones o una caja en la clase en el que los chicos puedan escribir sus preocupaciones durante el día y guardarlos ahí. Tenga un tiempo específico en clase o en grupos más pequeños en los que pueden pensar sobre otras preocupaciones. El uso de las recompensas. Use las recompensas dentro y fuera de la escuela para ayudar a los niños a manejar su ansiedad acerca de llegar a la escuela y también a manejar la escuela. Esto debe de ser apropiado para la edad y no demasiado caro. Cuidarse a sí mismo y a los demás. Anime a los niños a pensar en su propia salud mental, lo que incluye comer de manera saludable, hacer ejercicio, hacer cosas que disfrutan y pasar tiempo con los demás. Además, practique el ser amables consigo mismos y con los demás. Recuerde que nos tomó tiempo adaptarnos al bloqueo y nos llevará también tiempo adaptarnos al regreso. Ahora, luego de haber obtenido todo el contenido teórico sobre temas como cambios de comportamiento en los niños, niñas y adolescentes, indicadores de estrés y ansiedad en los niños, niñas y adolescentes,
identificación y guía a servicios locales encargados de la protección infantil, prácticas de cuidado mental en niños, niñas y adolescentes, importancia del juego, recreo y esparcimiento. Es momento de que revisemos las notas tomadas e identificar qué de lo que hemos visto sobre salud mental infanto-juvenil me genera dudas. Habiendo identificado nuestras dudas, es importante que podamos tener algún acercamiento con los orientadores y psicólogos o psicólogas de nuestro distrito o recinto y juntos poder identificar posibles casos que deban de tener un seguimiento más personalizado. Mantener el contacto con las familias de nuestros estudiantes puede indicarnos cómo nuestros estudiantes han hecho frente a esta situación, cuáles han sido sus reacciones emocionales y conductuales. ¿Han podido mantener algún tipo de rutina? ¿Qué lagunas de aprendizaje pudieron haber quedado del año escolar anterior? ¿De qué manera el sistema familiar ha facilitado la aparición de síntomas psicológicos? ¿De qué manera estos síntomas han podido ser contrarrestados por la familia? Mantener el contacto con la familia de nuestros estudiantes no solo nos permitirá identificar cuál es el estado en el que se encuentran y cómo el confinamiento les ha impactado, sino que también permite que la familia sienta que es un proceso en el que estamos todos juntos y juntas, que la educación de sus hijos e hijas no ha recaído meramente en papá y mamá, y que en caso de identificar como familia que los hijos e hijas están manifestando malestar psicológico, sepan que pueden acudir a nosotros como docentes para facilitarles el contacto con los servicios locales encargados de proteger y cuidar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.